de tema, está con nosotros la licenciada Fur, tenemos invitada, pero antes tenemos informe. En abril del año pasado, durante la cuarentena, dos jóvenes crearon una plataforma para brindar apoyo a las personas afectadas por el encierro y la pandemia. Así nació Aquí Estoy, una plataforma que funciona como una red de contención emocional. Más de 3.000 personas por semana los contactan en situación de crisis buscando apoyo para atravesar ese dolor. Desde marzo de este año, ya llevan 36.477 conversaciones. Recibimos en Mañanas Públicas a sus fundadores, Juan Pablo Villani y María Sin. Hola María, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias a ustedes. Bueno, y felicitaciones por esta aplicación tan importante en estos tiempos, que aparte nace como algo que, porque vos también, ¿no? Contanos un poco de dónde parte, surge de lo que te pasó a vos. De una experiencia personal, Exacto. Sí, exactamente. Nace por un lado por la necesidad que vimos en la pandemia y por una historia que en lo personal me afectó mucho, que fue que sufrí ansiedad varios años y por no poder hablar de eso, no sabía qué era lo que yo tenía. Claro. Pensaba, sinceramente, estábamos hablando, yo tenía 25 años, pensaba que tenía taquicardia y quería ir al cardiólogo porque pensaba que tenía un tema en el corazón, o de repente me cambiaba la respiración. No sé si alguna vez los que nos escuchan a ustedes Seguramente tuvieron pasó. ansiedad, pero se manifiesta mucho con la taquicardia, con los cambios en la respiración, con no estar presente, con estar todo el tiempo con la mente en el futuro o en el pasado, pero no estar presente. Era una época en mi vida donde tenía mucha presión laboral y al no poder hablar de eso me sentía cada vez más sola y cada vez más preocupada. Claro. Y tampoco encontraba contención porque no me animaba. Tenía miedo de preocupar a mis seres queridos con lo que me estaba Pero ¿y por No qué pasando. te no animabas a pedir ayuda. Exactamente, no me animaba a pedir ayuda. Por eso digo, no podías hablar, era porque vos no te nacía, no podías expresarte. Claro, porque tenía como esta sensación de que tenía que solucionarlo sola y de que iba a preocupar a mis seres queridos o a mis amigas, o que tal vez a veces nos cuesta mostrarnos vulnerables y que iba a generar rechazo en los demás. Uno tiene miedo que si se muestra vulnerable, por ahí, no sé, lo dejan solo, no sé, como un temor a generar, no sé, a perder a mis seres queridos o a generar preocupación. Seguramente. Dani, ¿cómo se le llama a esto? ¿Tiene un nombre? Te estaba escuchando, María, sí. Yo no sé si esto lo sabrás vos, si es exactamente un ataque de pánico. Un ataque de pánico en general uno no se lo puede ocultar al otro, porque el otro cuando te ve sabe que te está pasando algo. Claro. Un ataque de pánico es un momento súbito de una sensación insoportable. La persona siente que se muere, siente taquicardia, sudoración, un montón de sensaciones involuntarias y mucho miedo a morirse. Okay. Entonces, en general, esto cuando el otro lo ve dice, ¿qué le está pasando? Yo creo que tal vez un poco lo que María está contando es algo en relación a muchísima angustia, Claro. ansiedad, que más o menos la podías pilotear, porque si no, en general, sí o sí terminás en una guardia y después cuando se hace el diagnóstico diferencial, que no es nada médico, se hace una derivación a un tratamiento psicológico. ¿Y cómo fue tu paso a paso? Vos arrancás con esto que describís, la ansiedad, la angustia. ¿Cómo fue ese proceso? Porque vos decís que no querías preocupar a tus familiares, Claro. a tus amigos. ¿En qué momento sí tomás la decisión de hacer algo y por dónde arrancás? Claro, fue un poco como contaban ¿Dónde ustedes. estabas vos? Yo estaba, o sea, la ansiedad la tuve todo un año o 2 años, digamos, por una cuestión también de presión laboral, estudiaba, trabajaba, mucha exigencia o autoexigencia, y me estaba yendo a un viaje a Catamarca a filmar un documental y había estado toda la semana lidiando con niveles de ansiedad muy altos, y una vez que me subo a ese ómnibus de larga distancia para irme a Catamarca con una compañera de la universidad, seguía ansiosa. En el ómnibus seguía como si estuviese haciendo trámites, como si estuviese llegando tarde. Y no estaba llegando tarde, estaba arriba, estaba sentada en un ómnibus. Yendo a una aventura distinta, claro. Claro, y además como decir, me pongo música, quiero mirar por la ventana, ahora sí que me puedo relajar y no podía. No podías. Y ahí fue cuando se empezó a desencadenar lo que vos contabas, que creo que fue el principio de un ataque de pánico. Que claro, yo tenía ansiedad, pero eso sí lo podía disimular. Acá, no sé, o sea, por lo que yo fui investigando ¿Tuviste después. una crisis en ese momento del viaje? ¿Qué Tuve fue una puntualmente lo que sentiste? Lo que sentí, así como muchas personas piensan que se pueden morir, en mi caso fue más la sensación de que me estaba volviendo loca. Sí. Sí, hay otro tipo de ataque de pánico menos conocido, que es pensar que te estás volviendo loca o que estás perdiendo la cabeza. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser
que no me pueda concentrar. Me acuerdo que había un niño que me estaba haciendo un juego, mi amiga me hablaba y yo no los podía escuchar. Y ahí dije... algo pasa. Algo me pasa. Es un síntoma de despersonalización. Eso. Es eso. Entonces uno siente que está, pero no está en la escena. Entonces es un síntoma de extrañamiento total y esto es medio parecido a lo que uno se imagina que puede llegar a ser la locura. Claro. Entonces tiene que ver con esta sensación. Y, María, contanos qué hiciste, bueno, frente a esto, digamos. ¿Empezaste a sentir eso? Empecé a sentir eso y es exacta, la despersonalización es exacta porque vos no sos vos y tenés miedo y te sentís como si tuvieses a través de una cámara de televisión o si te estuvieses viendo de afuera. Mirá. Y eso te genera más ansiedad y tenés miedo que la gente se dé cuenta y es como todo una sensación muy fea. Y a mí, por suerte, mi impulso fue, si bien no lo había podido hablar antes por vergüenza, creo, fue contárselo a mi compañera de asiento, que era una amiga de la universidad, con la que después forjamos una amistad, pero no es que era mi íntima amiga, era una chica con la que íbamos a trabajar en el documental. Exacto. Y le empecé a contar lo que estaba sintiendo. Y le dije, mira, me está pasando esto, no sé, tengo miedo tengo, no sé, 28 años, a esta edad dicen que te puede despertar la paranoia. Como que ya empezaba a tener... A lucurar, ¿viste? Cuando claro, empezás a maquinar y no puedes Sí, frenar. sí. Y mi amiga me dice, pará. Como, tranquila, o sea, si vos tenés ansiedad, esto es exactamente un síntoma de la ansiedad. Me dice, yo tuve 2 o 3 ataques de pánico, mi amiga se había llegado a desmayar. Qué suerte que ella pudo contenerte ahí, ¿no? Había tenido Dani? la experiencia. Claro. Había tenido la experiencia y también tenía la información, el conocimiento y la empatía, primero para escucharme, para no juzgarme, para hacerme sentir como comprendida y aceptada. Ahora, esto pasa mucho, ¿no, Dani, con respecto a lo que es, yo digo, enfermedades mentales, no sé si llamarlo así, o dificultades mentales. Dentro de lo que es la pandemia de la enfermedad mental, digamos, la pandemia de estas afecciones, está la depresión y los ataques de pánico. Y por supuesto, el ataque de pánico es un trastorno de ansiedad. Entonces, esto que María cuenta está buenísimo para los que nos están viendo, porque en realidad muchas veces podemos hablar como de una ansiedad crónica, que es un trastorno por ansiedad generalizada, donde todo el tiempo uno está ansioso y tiene una muy mala calidad de vida y todo el tiempo pensando en lo que no estás haciendo, que deberías hacer, con ciertos síntomas físicos, y muchas veces puede desencadenar en un ataque de pánico. Pero a lo que yo me refería es que hay un tabú tan fuerte de no que mirá lo que decirlo. le pasó a María. Sí. ¿Pero ¿entendés? tuviste algún aviso? La dificultad de poner en palabras Sí. por El vergüenza, por prejuicio. lo que se Sí, cree sí, sí, esa de parte es determinadas tremenda. enfermedades Totalmente. psiquiátricas. Claro. Pero digo, más allá de esto que evidentemente puede pasar, ¿tuviste alguna alarma anterior a esto cuando te subiste al bondi para irte a Catamarca? Mira, lo que yo recuerdo es que yo no sabía lo que me pasaba, ni siquiera había escuchado hablar mucho de la ansiedad y del ataque de pánico tampoco. No, pero yo no te hablo de saber, de haber escuchado. ¿aviso? Vos tuviste taquicardia unos sí, días sí, antes. sí. Esto. No, hace un año. Hace un año venía. Por Nunca eso, había tenido por eso. un principio de un ataque, pero sí tenía taquicardia, pero para mí era un problema Era otro cardíaco. fisiológico, cardíaco. Claro, Yo quería ir claro. al cardiólogo, me acuerdo perfecto, Claro. perdí un número de teléfono Claro. para ir al cardiólogo y Qué el bárbaro. cardiólogo me iba a decir no tenés nada. ¿Y cómo, cómo termina este viaje? Quería preguntarte, ese viaje que hiciste ahí, ¿cómo Mira, volvés? sinceramente, esta escucha empática que me dio mi amiga, para mí me ayudó por completo. Yo la verdad que soy bastante racional, entonces al entender lo que me estaba pasando me tranquilicé. Yo más o menos sabía que tenía ansiedad, no sabía que la ansiedad era la taquicardia, pero más o menos me daba cuenta. Y a partir de ahí inicié terapia y nada, me costó salir de la ansiedad, pero para mí la ansiedad fue una gran maestra, porque al final era una alarma que me estaba señalando que mi estilo de vida no era sano. O sea, yo realmente me salteaba 3 veces por semana el almuerzo porque entre el trabajo y la facultad no tenía horario para Mira. almorzar. Y así con todo. Claro. Entonces la ansiedad venía a decir, esto no nos está haciendo bien, Había necesitamos una frenar. desorganización en tu cotidiano Claro. que te generaba No esa ansiedad priorizaba- o ese estado de alerta constante que estás como Exactamente. esperando todo el tiempo. Entonces que al pase final, algo. o sea, este episodio que fue un principio de ataque de pánico y la ansiedad fueron grandes maestros o grandes alarmas para tener un estilo de vida más saludable, priorizar los vínculos, priorizar no estar todo el tiempo preocupada por... ¿El documental lo hiciste? Sí, lo hice. Ese viaje. Sí, Sí, te lo digo, por hice, eso lo digo, hice. pudiste hacerlo, Sí. te sentiste mejor y volviste de ese viaje. Y volví de ese viaje con una conciencia distinta Claro. de, primero, la importancia, exactamente como vos decías, el tema del tabú para hablar de estos temas. Me animé a hablarlo con mis amigas. Y sinceramente, la mitad de mi grupo de amigas había sí. había pasado por algo así. Después me puse a investigar. Qué bárbaro, ¿no? Una de cada Sí. 3 personas tiene ansiedad o un ataque de pánico. Es algo sumamente común
Pero a diferencia de otras cosas no se habla, hay mucha tabú, Y esto miedo. que dice Maru, uniéndolo con lo que vos decías, María, me parece genial. En realidad, la ansiedad o la angustia es un semáforo con una luz verde que te dice por acá tenés que pasar. Porque si vos la registrás, no la negás, vas de frente hacia eso, en un espacio terapéutico lo trabajás, seguramente es el indicador de un montón de cosas que están atrás, que tenés que laburar para estar mejor. Totalmente. Es más, me acuerdo que en los años cuando salí de la ansiedad fueron de los mejores años de mi vida, porque pude priorizar. Qué lindo eso. Me acuerdo que para mí la palabra paz era como una prioridad total y antes de eso nunca, no le daba bola, le estaba daba, concentrada en, en no otras sé, cosas, claro, en, claro. no sé. Y también hay mucho tabú, no te voy a preguntar a vos, con el tema de la medicación. Ah, ni hablar. Ni sí. hablar. El tema de los tratamientos psiquiátricos. Pareciera que si uno tiene que tomar una pastilla para transitar una depresión o esta situación por la que vos Totalmente. tuviste que atravesar, no sé, sos un maníaco, Sí, un, sí, sí, Un sí. psicótico. un Hay- psicótico, bueno, un O ni, psicópata. o ni siquiera, porque digo, también estas ¿entendés? personas, los psicóticos, los psicópatas, los maníacos, digo, son cosas médicas que nadie se va a avergonzar por tener cáncer. Es más, la gente, en cambio, si vos tenés, no sé, se dice, está medicada. ¿Viste? Como Sí, esa lo cosa- psiquiátrico, medicada. neurológico, cosas ya te No, pero es conecta con... despectivo. Dice Sí, tal sí, comentario sí. porque Te- está Hay un tabú medicada. social muy grande. No quiero y- ser y- autorreferencial, pero yo pasé por una depresión y no sabes las veces que me comentan, ahí está la psiquiátrica, No. por haber tenido que tomar en su momento medicación para poder transitar La esa ignorancia depresión por tiene un que ver con el postraumático. miedo. Tiene que ver con el miedo que también Pero a uno le puede estigmatiza, pasar. no es La nada esti- agradable la que te esti- digan la psiquiátrica esti- por haber la transitado un estigmatización tiene que tratamiento. ver- Pero hay que ser muy No, pero a ver, tarado Maru, para... la estigmatización Es tremendo. es como la discriminación, tiene que ver con la pobreza intelectual Claro. de quien discrimina, Claro. la pobreza emocional y el miedo, No, el pero terror para el y que la ignorancia. transitó una Y situación para- y no se fortaleció, Es terrible, le decís es terrible. psiquiátrica o psiquiátrico por Te- haber te- transitado es un una- tratamiento, lo destruís. Claro, estabas totalmente. construyendo, estabas saliendo Lo del tema, claro. destruís, lo hundís. Por eso me parece que hay que trabajar mucho con esto que mencionabas, ¿no? El Sí. tabú que hay respecto Bueno, y en torno a las enfermedades de salud mental. Y un poco en base a mi experiencia y todo esto que estamos hablando, que como vos lo sentías, lo sentí yo también, el miedo, la vergüenza de contar, fue que en la pandemia dijimos, o sea, hay muchísimas personas que la están pasando peor que antes porque estamos solos, estamos encerrados, hay cuarentena, tenemos miedo, incertidumbre, digo, se juntó. Se acentuó todo, claro. Recién dijeron Black Mirror y parecía un capítulo de Black Mirror que duró 2 años. O sea, Claro. la pandemia fue... Eso. Y había Sí. muchas personas con ganas de ayudar y de escuchar, y ahí, con mi pareja que es consultor psicológico, dijimos, ¿por qué no creamos una red, o sea, un canal, una aplicación, donde unimos a las personas que quieren hablar de lo que les está pasando con las personas que las pueden escuchar? Psicólogos, counselors o incluso personas que no tienen esa profesión, pero que hacen un entrenamiento, que es lo que nosotros damos en escucha empática. Y así fue como... O sea, nuestra red explotó porque había muchas personas que no tenían con quién hablar y que a veces te da vergüenza contar lo que te está pasando porque sinceramente en las redes sociales lo único que compartimos hoy en día son nuestros logros o Ustedes lo hacen de manera anónima. Todas aquellas personas que hacen la consulta no tienen por qué. todo es anónimo, absolutamente anónimo. Vos, o sea, lo único que haces es por WhatsApp, escribís y podés hablar, conversar por escrito. Con un, como le decimos nosotros, acompañante de la empatía, que son personas entrenados en la escucha empática, que es un poco lo que me dio mi amiga en ese ómnibus. Es una escucha donde no te sentís juzgado, donde no te sentís, Qué bien. donde te sentís aceptado y donde vos podés, sinceramente, hablar con otra persona y contarle lo que estás viviendo sin que la otra persona te tenga que, no sé, salvar o sacar de esa situación, sino decir, yo estoy acá con vos. Muy Y bien. que No sea estás solo. puntapié inicial para después seguir tratamiento con los profesionales, Exactamente, ¿no? sí, Con sí. licenciados. Ahí nace, Claro. ahí nace tu... Ahí nace, en la pandemia, o sea, arrancó la pandemia y nosotros teníamos la idea o el deseo, pero en la pandemia dijimos esto, o sea, nunca hubo tanta necesidad de empatía Total. como en la pandemia y tanta sensación de soledad, pues estábamos, o sea, por ahí hay personas que, no sé, tenían un problema de pareja y estaban encerradas con su pareja y no podían hablar por teléfono, entonces podían escribirnos. Qué O bien. sea, hay mucha intimidad al poder escribir. Claro. Y esto que vos decías también es, o sea, esto no es terapia, pero es un primer puente para la confianza en el otro, para confiar en la Animarse empatía a decir. y ver lo sanador que es, lo sanador que Poner fue para en mí, palabras. poner en palabras lo que te está pasando, Muy bueno. sentirte acompañado, sentirte aceptado, porque no es tan intuitiva la escucha empática.
te diría que es antiintuitiva. O sea, en el sentido de que a veces vos por ahí le contás un tema a tu hermana, a tu mamá, y lo único que quieren es sacarte de ese estado. Sí. Por ahí no te animás a contarles tu verdadero estado de vulnerabilidad porque a la otra persona le duele. En cambio, en la escucha empática, la otra persona acepta tu dolor, te acompaña y dice, yo estoy acá, vos contame, profundicemos en lo que te duele. No hace falta, no te da el pañuelo para que te dejes Y llorar. María, y si el que escucha, de repente escucha cierta cuestión más complicada, grave en relación a una depresión o alguna situación, no sé, de ideas de suicidas, ¿cómo manejan esas? Bueno, la realidad es que es transformador lo que genera la aceptación y el sentirse aceptado. O sea, Carl Rogers, que es el fundador uno de los fundadores del counseling, habla de que cuando uno se acepta a sí mismo o se siente aceptado en profundidad por completo, es que se anima a cambiar. Al sentirse por ahí rechazado, uno no sé, es como que tiene una cierta resistencia. Entonces, sinceramente, bueno, yo soy supervisora y también soy acompañante, digo, doy empatía en Aquí Estoy, ¿no? Y hay muchas personas que ellas mismas llegan al proceso de decir, esto me hizo bien, lo quiero volver a repetir, voy a buscar un espacio terapéutico. ¿Y ustedes derivan, por ejemplo? No hacemos derivaciones, digamos, puntuales, sí damos herramientas y, o sea, por ejemplo... Pero esto que te decía Daniela, que te preguntaba recién, por ejemplo, el tema de una situación extrema. Por ejemplo, claro, las situaciones extremas siempre tenemos, o sea, varios pasos en el sentido de que lo primero que hacemos es tratar, primero que la persona se sienta aceptada y no rechazada. No es te quiero derivar y acá no tenés espacio. Es yo estoy acá y también es muy poderoso esto, ¿no? Pero yo tolero este malestar, tolero tu dolor y no salgo corriendo si vos me decís tengo pensamientos suicidas, que es algo que es muy difícil de decir en voz alta, pero muchas personas tienen. Sí, muchas veces también es y te comprendo. Te por lo que comprendo, estás te atravesando, acepto. porque también pasé por ahí en muchos casos. En ese sentido, por ahí no somos muy de contar nuestra propia historia, pero sí somos de, estoy acá con vos, no te preocupes. Habla tranquilo. Habla tranquilo, no voy a ningún lado y yo me la banco. Exacto. Me banco este dolor. Le pongo el pecho, le te pongo el escucho, pecho, le ponemos bien. juntos el pecho. Y eso, bueno, por eso digo, ya hay una situación así, ponele que te dicen que vos sentís que la persona que te está contando puede correr riesgo su vida. Entonces, ¿qué hacen allí? Primero es que se sienta aceptado que nosotros estamos, que no nos vamos. Y después es animarlo y acompañarlo para que busque un apoyo físico en ese momento. Hablar con un familiar, un amigo, llamar a alguien, salir a caminar, que busque a alguien en ese momento. Exacto. Siempre lo acompañamos en ese proceso. Si es una situación más delicada o incluso lo derivamos, le decimos, hay un número de teléfono, que es el Centro de Atención al Suicida, le decimos que puede llamar, pero buscamos acompañarlo en ese proceso de búsqueda de los próximos pasos. Muy bien, no dejarlo solo. Pues estaba pensando en algo recién, porque de alguna manera, digamos, los que escuchan también se ayudan, ¿no? Porque también tiene que ver como con una misión, y no solo es terapéutico el vínculo con el otro, sino también en el proceso mismo. Pero decía, bueno, en estos voluntarios, ¿cómo hacen para cuidarse? Porque nuestra profesión, los analistas, siempre decimos que es una profesión que no es inocua. Es hermosa, pero bueno, tenemos nuestros espacios analíticos también de supervisión. ¿Cómo se cuidan los voluntarios? Sí, es una buena pregunta. Yo creo que, o sea, hay dos patas. Por un lado, yo creo que la escucha empática es sanadora y transformadora para los dos lados. O sea, me ha pasado de tener un mal día o estar en un mal momento y ponerme a dar escucha empática y al escuchar al otro y conectar de corazón a corazón, es como que me alegra el día. O sea, obvio, estoy escuchando cosas difíciles, pero al sentirme valiosa, sentirme útil... Exacto. Te ayuda a vos. También me ayuda a mí, claro, aunque yo no esté contando de mis problemas, ¿no? Por un lado eso, pero obviamente a veces te quedas cargado y a veces hay situaciones difíciles que no es tan fácil de escuchar, y más si tenés empatía, ¿no? Entonces siempre hay un supervisor en línea, o sea, nosotros tenemos acompañantes que son voluntarios, hoy somos más de 100, o sea, muchísimas personas que dan esta empatía de manera gratuita, pero sí hay siempre un supervisor que es profesional, digamos, o psicólogo, o counselor, o consultor psicológico, que es quien organiza las conversaciones, las deriva y las monitorea y está para vos, para el voluntario, si él necesita, si se siente una empantanado, claro, si necesita una contención, si dice no sé por dónde seguir, si dice esto me desborda. Entonces siempre tenés a alguien que es profesional, que está para vos y que además hacemos una vez por mes, obviamente, grupos de encuentro donde, o sea, nosotros tenemos, donde el mismo voluntario tiene la empatía. María, ¿y estos, digamos, son voluntarios las personas que colaboran con ustedes? O sea, estamos los voluntarios, que son más de 100, que hoy estamos de 6 de la tarde a 12 de la noche, de lunes a viernes, y después están los supervisores, que sí tienen un salario, digamos, que sí son profesionales y que es su trabajo.
Y por eso hoy en día no podemos estar 24/7 porque queremos que sea algo cuidado. Entonces queremos que sea algo con un encuadre de empatía donde sabemos que la escucha sea empática. No es Igual apuntan al 24/7. Perdón, claro, no terminé de decir, queremos, nuestro sueño es estar 24/7, pero por eso estamos buscando fondos para ampliar el horario. Hoy estamos de 6 a 12 de la noche, que es el horario donde la gente más tiene posibilidades de escribir, pero en cuanto más personas nos apoyen o incluso damos charlas en empresas o ofrecemos cosas como algunos servicios para sostener la parte gratuita, y nuestro sueño es estar 24/7 todos los días de la semana para que las personas sepan, no estoy solo, o sea, siempre va a haber alguien que me pueda escuchar. Eso es como nuestro sueño, que nadie más sufre en soledad. Bueno, ojalá. ¿Cuántas consultas llevan desde que arrancó la aplicación? Más o menos, o sea, alrededor de 30.000. Hay días en que si hacemos un buen video que se viraliza por ahí, no sé, en TikTok o en Instagram, nos llegan a escribir 4.000 personas. Qué bárbaro. Por día. Wow. Claro, pero esos son los días que más nos escriben. Un día pico, digamos. La hora pico. El rush hour. El rush hour de la tristeza. Pero no, nosotros hoy, o sea, no podemos contener a todas esas personas, entonces en ese momento damos prioridad a los que tienen mayor malestar, tenemos una respuesta automática. Pero un día normal, más o menos, o sea, son 250 por semana. Sí, más o menos 50 por día. O sea, depende, son 4 voluntarios por hora que están disponibles, y cada uno más o menos lo lógico es que pueda tomar 2 conversaciones. ¿Y cuáles son las consultas que más realiza la gente y cuál es la franja etaria que más consulta? La franja etaria que más consulta, yo hoy creo que no es porque tengan más malestar, sino porque nuestros canales de comunicación llegan más a esas personas, es de 18 a 30 años. Mirá. O sea, por una cuestión de las redes sociales. Claro. Sí. Otra cabeza, Otra digamos. llegada. También, ¿no? Otra Claro. llegada. La gente que consume TikTok o Instagram es la que más nos conoce, pero queremos llegar a todas las edades. Muy Esa es bien. la que hoy más nos consulta. Y las temáticas que más nos llegan, la principal es conflictos vinculares. O sea, son relaciones de pareja, de amistades, o sea, eso es la temática que más nos consulta. Luego viene ansiedad. O sea, conflictos vinculares será el 30% y la ansiedad sería más o menos del 20%, y luego de la depresión. Lo que es autolesión y suicidio o abuso ya es del 2%, es como lo mínimo. Pero hay casos, obviamente. María, un placer hablar con vos, de verdad. El viaje terminó bien, entonces. No, bárbaro, después pasó el documental. Claro, sí lo vemos. Bueno, Muchísimas gracias y mucha suerte. Ojalá bueno, que y lleguen a... me encantaría decirle a las personas que si se sienten solas o angustiadas, que nos pueden escribir, que estamos de 6 a 12 de la noche, y que para escribirnos pueden entrar a la página web, que hay un botón que se te abre el WhatsApp, Buenísimo. que es www.aquiestoy.chat, y que también quien nos quiera apoyar puede apoyarnos ahí. Aquiestoy.chat. Aquiestoy.chat. Vos buscas eso en Instagram, en Google, en TikTok, siempre es igual. Y ahí nos puedes escribir y saber que no estás solo. Y también nos pueden apoyar quien quiera que crezcamos en el horario. Gracias, María. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Un placer. Nosotros seguimos con Irina.